de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, y anuncio que se ha recibido por parte del Grupo Socialista su solicitud de aplazamiento de una de las iniciativas que estaban previstas y ordenadas para la sesión de hoy, la número 1733, que seguramente será porque su postulante no va a estar presente hoy y por consiguiente queda aplazada para una nueva sesión. Por consiguiente, después de esa retirada, el orden del día constará de una proposición de ley, que defenderá el Grupo Popular, la comparecencia número 1290 del Grupo Parlamentario Mixto, ¿correcto? Y 3 preguntas, una del diputado don Emilio Moreno del Grupo Popular y 2 de la diputada Marrero Ramos del Grupo Nacionalista. Damos comienzo, por consiguiente, al orden del día, y lo hacemos con la proposición no de ley sobre desarrollo de una normativa específica que regule los puntos de encuentro familiar en Canarias y que presentará don Emilio Moreno por parte del Grupo Popular. Tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No agotaré seguramente los 10 minutos en la exposición de la defensa de esta iniciativa. Señorías, ya sabemos que en fechas recientes el Parlamento de Canarias recibió un informe extraordinario elaborado por el diputado del Común, don Jerónimo Saavedra, acerca de los puntos de encuentro familiar, donde se realizaba una valoración de la situación actual por la que atraviesan dichos recursos sociales especializados, que están destinados a intervenir en aquellos supuestos de conflictividad familiar, como son las rupturas, separaciones, divorcios, etcétera, en los que los menores ven alterada su comunicación y desarrollo con algún miembro familiar o con un progenitor. A día de hoy sigue pendiente la comparecencia del diputado del Común en esta comisión para exponer sus conclusiones acerca de este informe extraordinario, que sin embargo por problemas de salud ha impedido que la misma hubiera tenido lugar el pasado 24 de noviembre. Ello no impide, siendo público dicho informe y sin que ello signifique una descortesía hacia el diputado del Común, que el Grupo Parlamentario Popular haya planteado en relación o con ocasión de este informe extraordinario diversas iniciativas al respecto. Así, recordamos desde una pregunta oral dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, que ya fue debatida en la pasada Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, hasta la presentación de una enmienda parcial al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma a fin de incrementar en 60.000 euros la partida destinada a los puntos de encuentro familiar, con el fin de aumentar los 144.000 previstos inicialmente, con el fin de alcanzar, en la medida de lo posible, que se pueda ofrecer este servicio en las islas no capitalinas, pues como dice el diputado del Común en su informe, el ciudadano debe contar con unos mínimos homogéneos de regulación que garanticen la prestación de un servicio en igualdad de condiciones para todos. A mayor abundamiento, la presente PNL que debatimos tiene por objeto conseguir que el Gobierno de Canarias valore la necesidad de llevar a cabo una inmediata regulación normativa sobre los puntos de encuentro familiar, con el fin de dotar a los ciudadanos de una legislación plena y en condiciones de igualdad, facilitando una completa red de los puntos de encuentro familiar. De hecho, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el pasado día 10 de noviembre, ante esta comisión, tuvo bien a informar la necesidad de crear un punto de encuentro familiar en la isla de Lanzarote y de abordar en breve, junto con la Consejería de Asuntos Sociales, un reglamento que elabore la regulación normativa de los puntos de encuentro familiar, regulación que parece que está siendo objeto de actual valoración. Por tanto, la presente PNL, podríamos decir, cuenta ya con el apoyo del Gobierno al respecto, de ahí que pueda solicitarse a sus señorías el apoyo a la presente iniciativa. Ello además se ve sustentado en la normativa autonómica, como son los artículos 30 del Estatuto de Autonomía, donde se recoge la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materias como la asistencia social, servicios sociales, instituciones públicas de protección y tutela de menores, o también los artículos 38, 74 y 75 del Decreto 331/2011, 22 de diciembre, por el que se regula el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, donde se asume expresamente la competencia de la Consejería sobre los puntos de encuentro familiar. No quiero olvidarme
del artículo 51 de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 1/2010 de 26 de febrero, donde se arbitra la intervención de los puntos de encuentro familiar en los casos de separación, divorcio, nulidad matrimonial, con causa de violencia de género o no, donde se insta además a la creación de los puntos de encuentro familiar en todas las islas. Con los datos ofrecidos por el informe del diputado del Común, se constataba la necesidad de llevar a cabo una regulación específica de los puntos de encuentro familiar, pues tal ausencia a día de hoy ha generado importantes lagunas jurídicas que vienen a acabar con dicha legislación, que deben venir a acabar con dicha legislación dispersa e insuficiente, evitando que las deficiencias legales, como ocurre hasta ahora, sean subsanadas con acuerdos o protocolos adoptados en diversos foros políticos técnicos o con el establecimiento de actuaciones propias a través de protocolos o convenios por cada punto de encuentro familiar. Por todo ello, solicito el apoyo de los grupos parlamentarios presentes a esta proposición de ley con la siguiente parte dispositiva. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a valorar la necesidad de llevar a cabo una inmediata regulación normativa de los puntos de encuentro familiar con el fin de dotar a los ciudadanos canarios de una legislación plena y en condiciones de igualdad, facilitando una completa red de puntos de encuentro familiar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A esta enmienda hay presentada una enmienda. ¿Perdón? A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda, sí, tienes razón, que está compartida y suscrita por los grupos políticos socialista y nacionalista. No sé si los dos van a intervenir o solamente uno en nombre de los dos. Si es así, compartiremos los 10 minutos, 5 cada uno, ¿les parece? Muy bien. Pues venga, tiene la palabra en primer lugar, por parte del Grupo Nacionalista, la señora Zamora. Bien, buenos días, gracias presidente. Un punto de encuentro familiar, ya lo ha dicho el señor Moreno, es un espacio neutral e idóneo que favorece y hace posible el mantenimiento de las relaciones entre el menor y su familia cuando en un proceso o una situación de separación o de divorcio o acogimiento familiar el ejercicio del derecho de visita se ve interrumpido o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo. Por tanto, esta intervención, como ya sabemos, tiene carácter temporal, desarrollada por profesionales en un lugar neutral y tiene como objetivo principal normalizar la situación conflictiva, siguiendo en todo caso las indicaciones que establezca la autoridad judicial o administrativa competente y garantizando el interés y seguridad de los menores y de los miembros de la familia en conflicto. Yo creo que está más que demostrada la eficacia de los puntos de encuentro, si tenemos en cuenta que mejora las relaciones entre ambos progenitores, así como que se evitan enfrentamientos en el momento de intercambio de los niños y las niñas. Ya hemos hablado varias veces en esta Cámara de los puntos de encuentro. Decirles que el primero se creó en Valladolid en el año 94. El interés era salvaguardar, o la finalidad de salvaguardar la integridad del menor. Y después, debido a su creciente demanda, pues se fueron creando nuevos servicios, nuevos PEF en toda la geografía española. Hasta entonces, los régimen de visitas se llevaban a cabo en contextos fríos, como comisarías de policía u otro tipo de oficinas o dependencias, y el PEF es un contexto normalizado con el que cuentan las personas para buscar alternativas no contenciosas para resolver sus diferencias. Además, pensemos en la idoneidad de los puntos de encuentro familiar en los supuestos de violencia doméstica y de género. Bien, en la proposición de ley presentada se pide que Canarias cuente con una normativa específica, que es verdad que esta comunidad autónoma no cuenta con una norma que regule los puntos de encuentro familiar. Hay 11 comunidades autónomas que disponen de normativa, concretamente 10 la han regulado mediante decreto y Andalucía la regula mediante ley, muy reciente, del 2014. Hubo un borrador de decreto en el año 2009, pero al final no se desarrolló porque en el momento de crisis se desaconsejó la tramitación de una norma de carácter general sobre los puntos de encuentro y, como ha dicho el señor Moreno, hace 2 semanas, pues ya el consejero ha anunciado un borrador, un primer texto de decreto que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los puntos de encuentro a desarrollar su actividad en toda la comunidad autónoma, ya sean de titularidad pública o privada. Creo que este decreto, con el que se va después a desarrollar mediante reglamento y que se va además a hacer partícipe a la Consejería competente de Políticas Sociales, pues crea un marco básico que garantiza
garantiza que haya una homogeneidad en todos los puntos de encuentro, cosa que hasta ahora ya hemos dicho que no existe. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con que se cree, con que haya una normativa específica para Canarias de un tema tan importante. Actualmente sabemos que hay 3 puntos de encuentro funcionando. Creo que es difícil implementar una red completa en estos momentos porque habrá que hacer un estudio previo, que es lo que nosotros defendemos en la enmienda que hemos presentado, de que como primer paso se realice un estudio de la demanda de los PEF en cada una de las islas. Es más fácil en Tenerife y en Gran Canaria porque tenemos todos los datos, no tenemos todos los datos de los órganos judiciales, como ha dicho el consejero alguna vez, y además consiguiendo toda la información que podamos tener se podrá dimensionar una adecuada red de puntos de encuentro y los recursos que necesitan. Creo que Tenerife tiene 2 puntos de encuentro, como sabemos, Gran Canaria 1, pero en verdad la gente que vive en el sur es muy difícil que venga toda la semana que le presten los servicios a los PEF que están en la capital, que están en Santa Cruz de Tenerife o que están en Las Palmas. Desplazarse toda la semana también es muy difícil, por tanto tenemos que ver la necesidad de cada isla y de las islas grandes, pues las comarcas también necesitan un punto de encuentro. Estamos de acuerdo en el sentido, ya lo hemos dicho muchas veces, el punto de encuentro es un servicio que está a caballo entre los servicios sociales y entre las políticas, son políticas concurrentes entre servicios sociales y justicia, pero creemos que es necesario primero tener un estudio para dimensionar qué recursos materiales y humanos se necesitan, cuáles son las necesidades de cada isla y por tanto la normativa primero, que ya creo que está a punto de salir, y nosotros apoyaríamos la proposición no de ley, pero intentando que se meta el tema del estudio y en lo demás estamos totalmente de acuerdo que la normativa se lleve a cabo o se realice o se traiga a esta Cámara cuanto antes. Muchas gracias, señora Zamora. Por el Grupo Socialista, el señor Fajardo, igualmente por 5 minutos. Buenos días, señor presidente, buenos días, señorías, y buenos días a los medios de comunicación. Yo lo que voy a hacer es corroborar prácticamente lo dicho por los que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que la enmienda presentada, o las enmiendas presentadas, aunque bien es cierto que las 2 primeras son enmiendas a la exposición de motivos y por tanto lo único que pretenderíamos al presentarlas así es que si el señor Moreno lo estimaba conveniente para abundar en esa exposición de motivos y motivar en la parte dispositiva si la hacía suya. Y con respecto a la enmienda que tiene que ver con la parte dispositiva de la proposición no de ley, le he entendido, le he querido entender al señor Moreno de que efectivamente nosotros estaríamos dispuestos a que fuera incorporada en su totalidad el texto que proponemos, aunque fuera como enmienda de adición, porque he leído con detenimiento tanto el texto propuesto por el Grupo Popular como la enmienda presentada por nosotros. No existe ningún tipo de contradicción. Es muy importante lo que ha dicho la señora Zamora, en el sentido de que habrá que hacer un estudio previo, obviamente, para poder saber cuál es la demanda y los lugares donde pudieran contemplarse la instalación de esos puntos de encuentro. Y aquí tiene que haber una implicación completa por parte de los órganos judiciales. Y cuando hablo de los órganos judiciales no solamente estoy hablando de los jueces, estoy hablando de los fiscales, estoy hablando de los forenses, sobre todo en lo que se refiere a la materia de analizar y llegar a una conclusión de si es necesario o no la autorización de ese punto de encuentro, porque ante la fractura de un proyecto común, como es en definitiva el matrimonio, se producen situaciones de violencia, y por encima de las legítimas aspiraciones que puedan mostrar los cónyuges y progenitores en determinados momentos, como bien saben los participantes y miembros de esta comisión, el punto de encuentro lo que intenta garantizar sobre todo es la protección del menor, o sea, el interés superior del menor. Nos vemos, hace poco acabamos de ver noticias que alarman y que nos deben de hacer pensar a todos de que algo está fallando. Recuerdo una anécdota de hace muchos años en las que en una determinada ocasión el señor Moreno, como magistrado que es,
podrá reconocerlo, nos daban una charla unos forenses que habían venido de Suiza y decían que estaban maravillados del sistema judicial español, porque en un cuarto de hora de exploración del menor eran capaces los jueces españoles y los fiscales de determinar con quién de los dos progenitores debía de convivir el menor, e incluso cuál era el régimen de visitas con un cuarto de hora. Y ellos nos explicaban que en Suiza eso conllevaba trabajo de meses, incluso con inspecciones, entre comillas, lo de inspecciones a los menores sin previo aviso a los padres, para evitar esa alineación que a veces se produce por parte de uno de los progenitores para intentar quebrar la voluntad o influir en la voluntad luego expresada en esas declaraciones, exploraciones de menores hechas en los juzgados. Señor Moreno, estamos totalmente de acuerdo con la proposición no de ley. A nosotros nos gustaría que nos admitiera como enmienda de adición la parte dispositiva que hemos presentado, y también nos gustaría que se hiciera suya, porque son en definitiva más argumentación para llegar a ese final del camino, la sugerencia, vamos a llamarlo sugerencia, que le hemos hecho a la exposición de motivos. Y recalcar que creo que estamos todos los miembros de esta comisión y todos los parlamentarios y parlamentarias de este Parlamento, yo creo que hemos demostrado nuestra clara voluntad de que en estos temas tan sangrantes y que dan lugar a noticias muy luctuosas, como la última de, en este caso, un progenitor que quitó la vida a sus hijos como venganza, entre comillas, al parecer, con respecto a la madre de los mismos, pues no ocurran, ¿no? Y los puntos de encuentro suelen ser y deben de ser lugares donde, a base de un trabajo concienzudo por parte sobre todo de psicólogos y de los funcionarios que allí desempeñan sus funciones, se eviten situaciones como esta. Y podríamos estar horas y horas, perdón señor presidente, hablando de este tema. Podríamos hablar de la custodia compartida, podríamos hablar del derecho de visitas, podríamos hablar de cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo ha ido evolucionando la legislación. Pero vuelvo a repetir que creo que estamos todos comprometidos con defender el interés superior del menor, y defender el derecho de estos, respetando también la legítima defensa que hacen los progenitores de sus derechos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. A los efectos de dar respuesta a la enmienda formulada por parte de los grupos nacionalistas y socialistas que acaban de intervenir, debe usted pronunciarse antes de que lo haga el miembro del grupo mixto en relación con la propia proposición no de ley. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que a las tres enmiendas que se han presentado, la enmienda de adición, enmienda de sustitución y enmienda de sustitución, las dos primeras en relación con la parte referida a la exposición de motivos y la tercera la parte dispositiva, nada que objetar, siempre y cuando eso se admita por parte de los servicios jurídicos de la Cámara en cuanto a que van referidas a la exposición de motivos. Yo nada que objetar en cuanto a la enmienda de adición número 1, en que pues complementa y enriquece el texto, sinceramente, el recoger la enmienda de adición que se propone, incluyéndose entre el segundo y tercer párrafo de la exposición de motivos otros dos párrafos que hacen mención a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Código Civil y a la Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor. En relación con la segunda enmienda de sustitución, también referida a la exposición de motivos, yo sería partidario, si les parece, de acoger como adición sus párrafos primero y segundo, y no así los restantes, porque creo que me enmendan la plana la redacción. Al fin y al cabo es casi el idéntico contenido lo que se refiere a la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Reglamento Orgánico de la Consejería y demás. Y finalmente, lo que se refiere a la parte dispositiva, cojo el guante lanzado por parte del portavoz del Partido Socialista, y más que como enmienda de sustitución a dicha parte dispositiva, se entiende que deba ser considerada como una enmienda de adición, pues ello enriquece también el texto y no va además en contradicción con la parte dispositiva inicial de la proposición no de ley, que insta a la creación de una regulación normativa de los puntos de encuentro familiar y que se facilite la completa red de puntos de encuentro familiar. Esa sería la finalidad de mi exposición.
Perdón. Vamos a ver, quiero recordar que lo que realmente se vota es la parte dispositiva de la resolución y la que constará a los efectos de archivo futuro y publicación. Otra cosa es que a efectos únicamente de orden bibliotecario conste en la exposición de motivos las adiciones o las modificaciones que se pretendan, pero convendría en todo caso dejar perfectamente definida, por consiguiente, la posición en lo que a parte dispositiva se refiere y luego, en fin, de una manera convencional ya veremos. Señor presidente, en aras al debate democrático y por supuesto para no cercenar los argumentos que se dan de contrario por parte del Grupo Socialista y Nacionalista Canario, sabiendo las dificultades que existían admitir las enmiendas que se habían propuesto dentro o con relación a la exposición de motivos, yo las hacía mía por una cuestión de estilo. Pero lo importante, que es la enmienda de sustitución que se había propuesto en la parte dispositiva, nosotros la queríamos hacer nuestra como una enmienda de adición, tal como había propuesto en este caso el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, sin perjuicio de que ello fuese acogido por parte de la portavoz nacionalista canaria. Bien, de acuerdo. Porque habría que añadir, habría que darle otra redacción, porque las dos hablan de normativa, entonces está una redundancia de las dos. Si se pone adición, lo que es la parte del estudio es nueva, pero con lo que es la parte de aprobar una normativa específica vienen en las dos, tanto en la enmienda como en la iniciativa presentada por don Emilio Moreno. Si les parece, mientras interviene el representante del Grupo Mixto, el letrado intentará ahora mismo, en fin, conciliar la redacción y de esta forma, finalmente, votaremos lo que corresponda. Adelante, señor don Pedro Justo. Por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Obviamente el Grupo Mixto está absolutamente de acuerdo con la PNL presentada, tampoco tiene ningún tipo de problema con la enmienda que ha planteado los grupos de gobierno, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista. Lo único que yo, sobre la necesidad de los puntos de encuentro familiar, yo creo que es un tema que no hay que discutir. Decía antes la portavoz nacionalista que si no se tienen los puntos de encuentro se hacía en sitios fríos como comisarías y tal, y no son sitios fríos, son sitios gélidos. Y no solo gélidos, sino con un personal no preparado para la cuestión, sabiendo que son temas súper conflictivos y problemáticos y que a veces la resolución adecuada de esas pequeñas situaciones pues puede mejorar mucho el futuro o el proceso posterior de las situaciones, y a la inversa también lo puede perjudicar. Yo solo dos cuestiones. Una, con respecto al tema del estudio para ver cuánto se ponen, recordar dos cuestiones. Primero, que hasta hace poco había bastantes más puntos y nunca se había dicho que sobraban. Siempre se había dicho que faltaban, con lo cual, pues un tema que hay que tener en consideración. Segundo, en el informe de la Fiscalía que vimos hace poco, también se trató del tema, y la Fiscalía dijo que era uno de los elementos fundamentales de los que carecía ahora el sistema, y que era fundamental, sobre todo, pues que no hubiese islas con tanta población como Lanzarote, Fuerteventura o La Palma, que no tuvieran ni uno siquiera. Entonces, que partiendo de la hipótesis de que obviamente se estudie lo que se considere, pero también saber de la realidad que partimos, que estamos en una situación de resultado de una reducción de un número mucho mayor, y que nadie decía que sobraban ni que estaban siendo mal utilizados, etcétera. Y segundo, que la Fiscalía pone empeño específico porque considera que es uno de los elementos fundamentales para hacer bien la gestión en este tipo de cuestiones. Con respecto a la proposición, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que me parece optimista don Emilio cuando considera que por la modificación legal yo creo que la modificación legal lo que hará es que funcionen mejor los puntos. Lo que yo tengo más dudas es que se acabe completando una red de puntos de encuentro, porque eso no es tanto un problema legal como un problema presupuestario, y como él mismo pone aquí en su preámbulo, ya la ley 1/2010, la ley canaria de igualdad entre mujeres y hombres, también ya planteaba que hubiese como mínimo 7.1 en cada una de las islas, y todavía no lo hemos conseguido. Pero vamos, absolutamente a favor, sin ningún problema con la enmienda presentada por ustedes y lo que se acuerde. Bien,
Según tengo entendido, don Emilio, la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista, en lo que a la parte dispositiva se refiere, porque entendemos que está aceptada la exposición de motivos, es una adición y no una sustitución, pese a que exista alguna redundancia y reiteración. Lo ha dicho usted muy claramente, y respecto a la exposición de motivos no es una asunción completa, aunque sé que no, como ha dicho, lo ha utilizado usted ese término, es parcial en relación con algunos de los párrafos, tal como ha aclarado antes. Pero en este caso, parte dispositiva, enmienda adición a mi párrafo contenido en el texto. Preferiría que sea reiterativo y redundante. Prefiero que la lea detenidamente al completo, la parte dispositiva, para que también quienes nos están siguiendo puedan conocer el texto final tal como queda y luego procedemos a la votación. Por supuesto, señor presidente, la parte dispositiva quedaría, en primer lugar, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a valorar la necesidad de llevar a cabo una inmediata regulación normativa de los puntos de encuentro familiar con el fin de dotar a los ciudadanos canarios de una legislación plena y en condiciones de igualdad, facilitando una completa red de puntos de encuentro familiar. A lo que se añadiría de la enmienda de propuesta como adición por el Partido Socialista y el Grupo Nacionalista, en primer lugar, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a valorar la necesidad de llevar a cabo las siguientes actuaciones: la aprobación de la normativa reguladora de los puntos de encuentro familiar como servicio social especializado con el fin de dotar a este servicio del régimen jurídico que garantice su prestación a la ciudadanía en condiciones de igualdad, tanto para los supuestos de derivación judicial como en aquellos casos en que así se disponga por los órganos administrativos competentes en materia de protección de menores, y además la realización de un estudio para determinar los puntos de encuentro familiar cuyo establecimiento resulta necesario para atender las necesidades de la ciudadanía, así como el emplazamiento que se considere más adecuado para cumplir su finalidad. Muy bien, pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor del texto resuelto? Muy bien, entiendo que por unanimidad y por tanto no es necesario pedir ni votos en contra ni abstenciones. Pasamos entonces ya a las comparecencias, en este caso a una comparecencia, y damos entrada al señor consejero. Bien. Continuamos con la comisión, en este caso ya con la presencia del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, que comparece a iniciativa del Grupo Mixto para sustanciar la iniciativa que sobre la violencia de género en los adolescentes estaba formulada, y por consiguiente y por un periodo de 10 minutos tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto don Pedro Justo. Sí, luego tengo 5, ¿no? No, 5 ahora y 10 después. 5 horas, sí, cierto. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor consejero. Ayer recordaba el
el fiscal general del Estado, que llevamos 45 mujeres víctimas de violencia de género y 3 menores. Está claro que los resultados en el tema de la violencia de género no son buenos, y está claro que, por lo menos para mí, no me queda muy claro cuál es la evolución o la tendencia que hay en este problema. Yo he tenido una experiencia personal en la cual, como yo tengo la edad que tengo, a mí me cogió el fin de la etapa franquista, en plena efervescencia juvenil, y entonces pues el esquema que teníamos en aquella época era más o menos el siguiente. El sistema franquista era un sistema muy ancestral, muy cerrado, muy antidemocrático, y eso implicaba pues unas condiciones a efectos también de la situación de género entre hombre y mujer pues muy retrógradas. Con el cambio que se iba a producir con la democracia, bueno, la mejoría iba a ser una cosa espectacular. Y se suponía que todo iba en ese sentido. Primero pues habría nuevos sistemas democráticos, luego iba a haber más desarrollo económico, que lo ha habido, que es otro de los elementos que también influye bastante en la cuestión, y obviamente suponíamos que los más antiguos, los mayores, éramos los que íbamos a ir manteniendo unos comportamientos todavía no adecuados con respecto al tema, mientras que las nuevas generaciones iban a ir cada vez en una situación pues más positiva, más distinta con nosotros y más abierta. Pero yo ahora no lo tengo tan claro, y obviamente eso pues es un motivo de preocupación, el que todavía tengamos este número de víctimas, incluyendo ya gente que yo creo que incluso nació después de la dictadura, es decir, que ya están, digamos, funcionando, educados y culturalmente dentro del sistema democrático, pues es un elemento que crea cierta insatisfacción y, en mi caso, pues inseguridad. Yo les puedo decir que cuando mi hija fue al instituto, que estaba en un colegio de estos compartidos, me contaba que parecía súper normal que una niña se pegaba con otra niña porque la segunda había salido con el exnovio de la primera, ni siquiera con el novio. Y todo el mundo lo encontraba súper normal, y a mí me parecía una cosa absolutamente inconcebible, vamos, que no existía ni en la época nuestra. Pero entonces es lo que hay. He cogido un estudio sobre el tema este en concreto, y les voy a ir leyendo algunas respuestas a unas frases en las que solo están recogidos el porcentaje de chicos y chicas que estaban o bastante de acuerdo o muy de acuerdo con ellas. ¿Está justificado que un hombre agreda a su mujer o a su novia cuando ella decide dejarle? Las chicas dicen en un 1,4 que no, y digo que sí, y los chicos dicen en un 3,2 que sí. La violencia que se produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir de ahí. Los chicos dicen en un 4,8 que sí, y las chicas un 1,3 que sí. Para tener una buena relación de pareja es deseable que la mujer evite llevar la contraria al hombre. Las mujeres dicen un 5,8 que sí, y los chicos dicen un 12,2 que sí. Un buen padre debe hacer saber al resto de su familia quién es el que manda. Las chicas un 2,2 que sí, y los chicos un 9,6 que sí. Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo. Las chicas un 1,2 que sí, los chicos un 6,8 que sí. Si una mujer es maltratada por su compañero y no lo abandona, será porque no le disgusta del todo esa situación. Un 5,4 de las mujeres dice que sí, y un 10,9 de los chicos dice que sí. Por el bien de sus hijos, aunque la mujer tenga que soportar la violencia de su marido o compañero, conviene que no le denuncie. Un 5,8 de las chicas dicen que sí, y un 9,2 de los chicos dicen que sí. A mí me parece que son esas frases tan contundentes y que a uno piensa que a lo mejor nuestros abuelos dirían que sí, pero que nuestros hijos en absoluto lo podrían decir, y sin embargo ven porcentajes altos. No solo del posible agresor, que bueno, por el machismo que hay en la sociedad,
pues parece más, digamos, más normal, no normal, sino por desgracia más desarrollado, sino incluso como las chicas ya van desarrollando desde esa época, pues estas condiciones a priori tan favorables a que acabe habiendo problemas tanto en las relaciones como de sexismo, como de maltrato, como de violencia. Entonces, claro, la pregunta es, ya sabemos cuál es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es el planteamiento que vamos a desarrollar? Y digo vamos, porque este en absoluto es un problema solo del gobierno, en absoluto es un problema solo de los chicos, en absoluto es un problema solo de la educación, en absoluto es un problema solo de la familia. Yo creo que es un problema social por encima de cualquier otra cosa. Y entonces, pues a mí lo que me gustaría es decir, ante esta situación tan terrorífica, porque a mí me parece terrorífica, porque me parece que son unos porcentajes, por desgracia, altísimos, ¿qué podemos hacer? Y obviamente en ese sentido, como la consejería corresponsable, o sea, responsable dentro del gobierno autónomo del tema, se plantea liderar y meterle mano a un problema tan complejo como este. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para dar respuesta a esta primera intervención del Grupo Mixto y sobre la comparecencia antes mencionada, tiene la palabra, en este caso sí, por 10 minutos, el señor consejero de Presidencia y Justicia. Señor consejero. Sí. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Como usted bien dice, señor portavoz del Grupo Mixto, el número de víctimas de violencia de género acaecidas en este año, 45 hasta el momento, es un número muy elevado y pone de manifiesto la existencia de un problema serio con el que se encuentra la sociedad española. De esos 45, en Canarias ha habido una víctima en el año 2014. Y por tanto, es un trabajo que nos compete a todos, a toda la sociedad, no solamente a los poderes públicos, también a la sociedad en general, en un momento, en un año en el que además estamos celebrando el 10º aniversario de la aprobación de una ley que creo que supuso un revulsivo muy importante, que es la ley del año 2004, una ley que se aprobó con una concepción integral, que tocó por tanto aspectos tan diversos como los sanitarios, los sociales, los educativos, los de información a toda la sociedad, y que creo que la evaluación a lo largo de estos 10 años es una evaluación que tenemos que hacer entre todos en términos generales positiva. Creo que la ley supuso un revulsivo muy importante, lo que tampoco quiere decir que llegado este momento, 10 años después, pues podamos hacer una reflexión sobre la necesidad o conveniencia de introducir algunas pequeñas modificaciones en la misma, porque es evidente que a día de hoy el problema continúa. Ahora bien, no todo se soluciona cambiando las leyes. Es más, creo que una mera modificación legal por sí, per se, no va a significar una mejora. Las leyes coadyuvan, mejoran y al final, creo que sirven para atenuar el problema. Pero en todo caso debemos lograr la implicación de la sociedad y trabajar desde tiempos muy cortos, cuando las personas son todavía niños, y desde la formación que se les inculque en los centros educativos. Bien, dicho esto, creo que volvemos hoy aquí a abordar un asunto que ya hemos tratado en varias ocasiones en esta comisión, que es el relativo a la violencia de género en adolescentes. Un problema que genera preocupación, que genera alarma, y que en la medida en que se están incrementando los casos de adolescentes que sufren y que ejercen la violencia machista. Según datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2013,
aumentó en un 5% respecto del año anterior el número de menores maltratadores juzgados. Por tanto, estos estereotipos sexistas perviven en los adolescentes, que reproducen comportamientos virtuales machistas que conllevan implícita la desigualdad de género y que genera violencia contra la mujer. ¿Cómo lo hacen ahora los jóvenes? Pues fundamentalmente a través del uso de las redes sociales, de Internet, de la mensajería instantánea. Estos son los nuevos métodos que usan los jóvenes para acosar a las mujeres. A través de esas nuevas tecnologías está aumentando el acoso y la vigilancia. Según los y las sociólogos, los adolescentes se saben la teoría y racionalmente rechazan la violencia, teóricamente. Pero se alertan los sociólogos de que el nivel de machismo es demasiado elevado para una generación que ha crecido en pleno siglo XXI. Bien, ante esa realidad se hace necesaria 1. Información, 2. Sensibilización, 3. Concienciación a los adolescentes. Tenemos estudios diversos, uno de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que observa ese incremento de las adolescentes que reconocen haber sufrido situaciones de maltrato por parte de su pareja. El control abusivo, ese control de con quién habla, lo que dice, a dónde va, es el más frecuente. En torno al 29% de las mujeres jóvenes reconocen haber sufrido ese tipo de situaciones de hecho. En Canarias algunas niñas adolescentes llaman al servicio telefónico para alertar de situaciones de violencia de género, fundamentalmente por actuaciones que realizan sus parejas. Y en ese punto el Instituto Canario de Igualdad no puede hacer nada si no hay un consentimiento por parte de los padres. En este caso no puede actuar, y entonces quien debe hacerlo es la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia. Si los padres del menor consienten, entonces se pone a disposición del mismo los recursos de la red para atención a víctimas de violencia. Está aumentando el porcentaje de chicos que reconocen haber ejercido esas situaciones de violencia de género en la pareja. En el año 2013, pues un 16% de los chicos reconocen haber intentado controlar a su pareja, decidiendo por ella hasta el más mínimo detalle. Un 14% reconoce que la controla a su pareja a través del móvil. En fin, los datos estadísticos que se derivan de este estudio que ha hecho la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es muy claro, muy contundente sobre estos aspectos que le estoy relatando. Actuaciones a llevar a cabo, ¿no?, por la Consejería a través del Instituto Canario de Igualdad. Bien, pues hemos desarrollado distintas acciones para, primero, prevenir esa violencia de género que repercuta directa o indirectamente en el abordaje de construir mitos como el amor romántico, llevando a cabo jornadas formativas en materia de coeducación. En este pasado mes de noviembre, reciente, y en el marco de las actividades que celebramos con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, se han desarrollado en las dos capitales canarias sendas jornadas formativas dirigidas a profesionales de todos los recursos y también para agentes educativos y sociales. Lo hicimos en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. También el pasado mes de noviembre se han celebrado talleres formativos para prevenir violencia de género en jóvenes y adolescentes. Bien, junto a la actividad propia del Organismo Autónomo de Igualdad y sobre la base del principio de transversalidad, otras consejerías también desarrollan actuaciones en materia de igualdad
y en particular en concienciación y prevención de la violencia machista. En esos talleres se han venido utilizando recursos creados por el Instituto Canario de Igualdad, vinculados a las tecnologías. Así se han elaborado unas guías SMS, MP3, MP4, ¿reproduces el machismo? Bien, esto se ha puesto a disposición, como digo, de otras consejerías del gobierno y que son usadas especialmente por el área de educación, por la Consejería de Educación. También hay actuaciones que se llevan a cabo por la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, que trabaja también en tareas de prevención. Así, a través de las redes sociales y de la página web juventudcanarias.com se transmiten contenidos no sexistas, se difunden recursos asistenciales, educativos, de prevención, relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. También este centro directivo, que depende directamente de la Consejería de Presidencia, afronta una importante labor de sensibilización de la población juvenil frente a la violencia de género mediante la difusión de campañas de prevención, entregas de premios Periodismo Joven sobre violencia de género o difusión de vídeos y música para público joven sobre esta materia. Y también quería resaltar el trabajo que viene realizando la Consejería de Educación. La tarea de educación lleva a cabo una tarea importante de prevenir la violencia educando en valores de igualdad. La Consejería viene desarrollando distintas iniciativas. Una de ellas es un programa que se llama Educar para la Igualdad y que tiene, entre otros objetivos, propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar este tipo de estereotipos sexistas. Tengo que resaltar que la Consejería de Educación se está implicando de una manera muy activa en todos estos programas de igualdad, de educación en igualdad. En definitiva, señorías, le diría que el Gobierno de Canarias, consciente del problema real que existe, viene trabajando de forma transversal por distintos organismos, directamente por el Instituto, predominantemente por las actuaciones que lleva a cabo el Instituto Canario de Igualdad, también la Dirección General de Juventud y la Consejería de Educación, que, como digo, a través de este programa está muy implicada en este trabajo que tenemos que mantener, tenemos que potenciar, tenemos que seguir sensibilizando a la población a través de todos los instrumentos con que cuenta el Gobierno de Canarias. Muy bien, gracias señor consejero. Ahora por tiempo de 3 minutos los grupos políticos que no son postulantes de la iniciativa lo harán por tiempo de 3 minutos. Por el Grupo Socialista, señora Belinda. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías, medios de comunicación. Desde luego, las cifras y los datos que salen a la luz son de máxima preocupación. Muestran la realidad, una realidad que nos dice que no solo hay jóvenes que continúan aún hoy día sufriendo la violencia de género, ejerciendo la violencia de género, sino también que el porcentaje va en aumento, ¿no? Decía el señor consejero que aumenta el porcentaje de chicos que reconocen haber ejercido situaciones de violencia de género, siendo el control abusivo la situación con que mayor frecuencia lo hacen, ¿no? El portavoz del Grupo Mixto decía que hacía referencia a una serie de frases y de manifestaciones de los adolescentes que desde luego alertan de la situación. Yo las había leído y me llamaba la atención el porcentaje de chicas, de chicos, de mujeres, de hombres, un 6% de chicas, un 12% de chicos, que en pleno siglo XXI, como decía el señor consejero, todavía afirman que no llevar la contraria al hombre es algo necesario para llevar a cabo, para tener una buena relación de pareja. Desde luego esto es terrible y es preocupante. Y estoy de acuerdo con usted, señor Justo, en que esto es un problema social. A pesar de los avances que se han logrado alcanzar en los últimos años hacia la igualdad y en la lucha contra esta lacra, ¿no? Pero es cierto lo que decía también el señor consejero, que los adolescentes imitan, que reproducen los patrones machistas, porque bueno, pues el machismo muta, cambia y se adapta desgraciadamente. El sexismo sigue perviviendo, perviven los estereotipos de género y además hoy día pues es muy patente, y esto es muy preocupante también en las redes sociales entre los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, siempre insisto en la necesidad de la prevención,
todos los expertos coinciden en que la prevención es la herramienta fundamental y necesaria para atajar las actitudes sexistas y violentas en los jóvenes. Pero, sin embargo, pues también alertan de que sigue siendo la asignatura pendiente. Para atajar de raíz el problema es fundamental la educación, es fundamental prevenir las situaciones de riesgo y de exclusión, erradicar esas situaciones de control abusivo con las que los jóvenes se identifican mayoritariamente, con el empleo de la fuerza. Yo creo que son los objetivos fundamentales a perseguir en la aplicación de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Es decir, que junto a la necesidad de contrarrestar las influencias que proceden de la sociedad, del resto de la sociedad, erradicando ese modelo ancestral de relación basado en el dominio y basado en la sumisión que se reproducen y que desgraciadamente van de una generación en otra, el ámbito de la escuela y de la educación es fundamental. Y por eso no dejo de pasar ninguna oportunidad en decir que no se pueden entender esas políticas que se están llevando a cabo desde el gobierno del Estado, que amenazan la lucha contra esta lacra. Recortes presupuestarios que, vuelvo a repetir una vez más, en materia de igualdad alcanza el 33%, en materia de violencia de género vaya un 22% desde que el gobierno del Partido Popular llegó al gobierno. Además, reformas legislativas que suponen un atentado, varias, pero centrándonos por cuestión de tiempo y por cuestión del ámbito de los jóvenes y de los adolescentes, la reforma educativa, que es totalmente contraria a esta prevención, y por si fuera poco, pues las pretensiones de apoyar la educación segregada por sexos, ¿no? Argumentando que el rendimiento escolar es mayor, nada más lejos de la realidad. Una educación que lo único que hace es, desde luego, alimentar estereotipos y afianzar el sexismo, totalmente contrario a lo que se debe hacer. Por lo tanto, señor consejero, a nosotros nos sorprende este tipo de políticas del Gobierno del Estado, al igual que nos sorprendió que el Partido Popular votara en contra de la proposición no de ley que se debatió en la última sesión plenaria al respecto. Lo único que le decimos, señor consejero, que continúe trabajando, que caminando hacia adelante, sin un solo paso atrás, sin un solo recorte presupuestario que reste financiación a estas políticas, y trabajando también no solo en fechas simbólicas. Esto es importante porque esto no sirve para nada. El trabajo hay que llevarlo a través de planes integrales en los distintos centros, en las aulas, de manera continua, además del desarrollo de todas aquellas actuaciones que consideren adecuadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por tiempo de 3 minutos también, igualmente en nombre del Grupo Nacionalista, la señora Marrero. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, yo, ante la pregunta que dijo el compañero don Pedro Justo, la tendencia está claro que va a mayor, y quizás es lo más que nos preocupa. Y estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho y en todas las medidas preventivas y la necesidad de un nuevo modelo educativo que supere el dominio y de la sumisión. Porque el sexismo se aprende desde la infancia, igual que también se aprende desde la infancia los comportamientos de igualdad. Usted ha mencionado el tema de las redes sociales y coincidimos en el daño de los medios de comunicación. El daño lo hemos hablado además en comparecencias concretas con este tema de las nuevas tecnologías. Y yo quiero hacer referencia, no ya cuando se vislumbra la violencia de género. Yo hoy estoy contenta porque de las 5 intervenciones, 3 van a ser hombres y 2 mujeres. Creo que es la primera vez que sucede en este Parlamento, y a mí me parece que es positivo. Y digo porque hay unas situaciones, ya haremos alguna pregunta, que no somos conscientes, pero que son el embrión de la violencia de género. Estoy hablando de los comportamientos del micromachismo, estoy hablando del machismo benévolo o el machismo contenido, y los estereotipos que todavía tenemos, ¿no? Los chicos siguen siendo los héroes y las chicas somos las malas, somos las zorras, las brujas, las lagartas, y después las peligrosas historias de amor. Usted ha hecho referencia a las jornadas que tuvieron, que yo asistí, en la jornada de Desconstruyendo el Amor Romántico, donde las princesas somos felices cuando estamos encerradas en una torre y viene un príncipe y nos besa. Es decir, mientras llega el príncipe somos unas infelices, y tenemos que volver a deconstruir todo eso. Podemos ser felices viviendo en un castillo y sin esperar al príncipe que nos dé ese beso que nos salva y nos da la felicidad eterna, ¿no? Y por cierto, los cuentos siempre las mujeres somos las malas y los mosqueteros son los solidarios, los príncipes los valientes, y todo esto es el embrión de la violencia de género. Porque todo esto, y se decía en esas jornadas que usted ha hecho referencia, en la que yo asistí, estamos hablando de un patriarcado encubierto. Y en el primer problema para todos, para los hombres y las mujeres,
es no aprender, sino aprender a desaprender, es decir, a estos comportamientos que tenemos todos asumidos, que no somos culpables, que los tenemos en nuestra cultura, y ir cambiando. Y quiero hacer referencia a un informe que a mí me parece importantísimo, que es la radiografía social del posicionamiento de los hombres ante la igualdad. Hay 3 tipos de hombres: los hombres por la igualdad, que son los que están en este Parlamento, y muchos que conocemos y que se están sumando a las políticas de igualdad. Es un hombre nuevo, un hombre sensible, un hombre que llora, que cuida a sus hijos, a sus hijas y que ayuda en casa. Después estábamos hablando, dicho por Miguel Llorente, que es un sociólogo, del hombre posmachismo, que es el que quiera aparentar a ser un nuevo hombre, pero que todavía no se cree los mitos de la igualdad. Pero bueno, está relacionado con lo que yo le decía a usted del micromachismo, el machismo benévolo, es decir, el hombre que dice que cree en la igualdad, pero que después los comportamientos denotan todo lo contrario. Y después, otra situación del hombre, que es el machismo contenido. Y me gustaría hacer referencia, porque este es el embrión de la violencia de género, es decir, el posmachismo y el machismo contenido, que dice que son los desconfiados todavía de que la apuesta activa por la igualdad pueda acabar resultando ventajosa para los hombres y compensando las pérdidas de privilegio que sin duda conlleva para ellos, confundidos por los cantos de sirena del posmachismo, que tratan de convencerles de que se trata de aceptar que las condiciones han cambiado para conseguir que todo siga igual, inadaptados por su propia socialización a los nuevos roles que se les exigen y sin un nuevo modelo de masculinidad con el que negociar exitosamente su identidad de género. Así afronta el cambio institucional de roles, estatus e identidad una mayoría de hombres que hemos dado en definir como machismo contenido, un machismo del que ya no se hace gala, pues se duda de que sea correcto y conveniente, pero al que no se renuncia, porque supondría abandonar el posicionamiento privilegiado de partida para quedar en dudosas e inseguras posiciones de ventaja. Agradezco al presidente porque sé que tengo que terminar, pero sobre todo porque sé que era un tema importantísimo. Y entonces, ¿qué quiero decir? Hay 3 tipos de hombres nuevos: el hombre nuevo, posmachismo y el machismo contenido. 3 de los 3 que he nombrado, 2 son el embrión de la violencia de género, y por eso estamos tratando este tema tan duro para nuestra sociedad. Muchas gracias, señor presidente. De nada, señora diputada. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra don Emilio Moreno, también por 3 minutos de tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, la verdad es que me satisface siempre oír a la diputada Flora Marrero, porque siempre hace aportaciones en relación con la violencia de género bastante acertadas y de contenido bastante interesante. Traía preparadas varias cosas, pero al hilo de lo que se ha ido exponiendo a lo largo de las intervenciones de los demás portavoces, quería ir haciendo precisiones, sobre todo en relación con la inevitable puya que tiene siempre que lanzar el Partido Socialista al Gobierno de la Nación. Sobre todo para explicarle, trayendo usted a colación un tema que ya se debatió en el pasado pleno en la Cámara, sobre nuestro rechazo a la proposición de ley que ustedes planteaban sobre violencia de género. Se lo expliqué, pero lo voy a explicar después. En relación con lo que decía el compañero Pedro Justo, cuando falleció el dictador, yo todavía estaba en quinto de GB, cosa que me alegra, y creo, sinceramente, porque soy optimista por naturaleza, que vamos a mejor, sobre todo cuando me crié en el Madrid de los 80, durante mi adolescencia, en cuyo caso creo que, pese a que hemos partido de una situación de regresión o de contención mayormente violenta, sí que siempre vamos en mejora en nuestra evolución, tanto social y en términos generales. Por tanto, siempre creo que es verdad que, aunque hay que luchar contra esta lacra, porque parece que nos está costando mucho cambiar muchos de los estereotipos que hay actualmente en la sociedad, siempre creo que la evolución es positiva. Lo que sí sorprende es que existan encuestas de este estilo, es decir, que todavía se mantenga por parte de los adolescentes posiciones auténticamente machistas a respuestas, además, sencillas o bastante sencillas.
Todo eso viene a conectar con lo que había hecho antes el señor consejero, que recogía la memoria del Consejo General del Poder Judicial, donde se decía que se reproducían dentro de la juventud los clichés machistas y que se traducían, que se acaban por traducir en situaciones de violencia de género hacia las mujeres con las que se relacionan. No quiero dejar la oportunidad. Ya sé que me desplazo del tema y a lo mejor es una falta de respeto hacia el proponente de la iniciativa, pero sinceramente, el traer aquí a colación de Rondón una crítica a la PNL del pasado día que debatimos en el pleno de la Cámara por parte de la portavoz del Grupo Socialista no me parece oportuno, aunque por supuesto está en su pleno uso de su libertad y de palabra para plantear lo que crea y considere oportuno. Pero sinceramente, se lo expliqué, nuestro rechazo iba más por el contenido de la propia dicción del texto, en una crítica que se hacía hacia las posiciones desarrolladas por parte del Gobierno de la Nación, equivocadas o no, pero las que hay, y además poniéndole de manifiesto lo que había sido el Plan Estratégico de Violencia contra la Mujer y del Plan Estratégico de Igualdad, dotados, uno de ellos con 244 medidas, 3.000 y pico millones y 1.000 y pico millones. Y además porque consideramos que cometían ustedes un error en cuanto a lo que significaba el entendimiento de la Ley 27/2013 en relación con las competencias en los municipios y ayuntamientos, y que les decíamos que no cercenaba en absoluto la posibilidad de intervenirse por parte de los ayuntamientos en las competencias de protección de sociedades en riesgo, entre los que estaban las víctimas de violencia de género. Por tanto, ahí queda dicho. Pero, por supuesto, para entender que toda la política que se desarrolle por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Igualdad en este sentido, debe ser, tal como ha expuesto el señor consejero, creo acertadamente, labores de prevención, labores de educación, dirigidas precisamente a que se vayan realizando esos roles de discriminación por razón de sexo que impide a los hombres y mujeres que desarrollen su actividad laboral, familiar, política, social o educativa en un idéntico plano de igualdad. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Moreno. Para concluir la sustanciación de esta iniciativa, el grupo proponente ahora tiene, a través de don Pedro Justo, un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Yo voy a empezar por el final, que es lo que más me preocupa. Cuando estuvimos hablando en la comisión parlamentaria de los presupuestos, en cuanto concretamente al Instituto Canario de Igualdad, se acuerda que acabamos llegando a un consenso de que se habían quedado un poco escuetos los presupuestos y que era necesario un incremento de los mismos. Como yo me acuerdo que el consejero manifestaba que también estaba de acuerdo con el tema, simplemente ahora nos veremos. Nosotros hemos presentado unas pocas enmiendas por un incremento de 250.000 euros y me supongo que el grupo de gobierno va a presentar enmiendas también para intentar incrementarlo, porque todos sabemos que, quiera o no quiera, todo acaba teniendo una sustentación económica si se quieren mejorar las condiciones del trabajo que se hace. En el estudio que yo estuve viendo, que estaba muy bien porque era una encuesta enorme a más de 11.000 estudiantes, adolescentes, daba datos generales que yo creo que viene bien plantear, porque yo no quiero entrar en una polémica específica sobre si las medidas concretas que estamos llevando son mejores o peores o cosas por el estilo, porque me parece que es un tema tan intolerable que nadie puede estar en contra de esta cuestión, ¿no? Se podrá estar más a favor o en contra, con más dinero o menos dinero, o con un planteamiento u otro, pero vamos, difícilmente alguien puede decir que no está por intentar soslayar de una vez esta situación. Entonces, este estudio planteaba que en el caso de las chicas había un porcentaje muy alto, un 76% que tenían una buena protección, un 19 aproximadamente tenían una protección intermedia y un 5 tenían una situación complicada. La buena protección venía a ser que ni habían sufrido, digamos, en la familia maltratos o similares y que tenían una posición de rechazo muy claro con respecto a la violencia, con respecto a los temas machistas, etcétera. Los de la protección intermedia tenían un rechazo claro a la violencia de género, pero tenían una mayor aceptación a los temas sexistas, es decir, a los temas machistas. Y obviamente eso pues generaba una cierta debilidad o una cierta propensión a poder caer en actitudes equivocadas. Y el último grupo no era porque tuviese unas posiciones
más flojas con respecto a tanto al sexismo como a la violencia, sino porque había sufrido de manera indirecta el tema, y lo que realmente tenía eran unas posiciones más cercanas al grupo 1 que al grupo 3. Pero con respecto al tema de los chicos, la situación, bueno, con las chicas planteaban un par de elementos positivos. Uno de ellos que había algunas frases o algunos argumentos que no se aceptaban mayoritariamente, como que la violencia que se produce dentro de la casa es un asunto de familia y no debes salir de allí, pues lo rechazaba casi el 99% de las jóvenes. O que cuando una mujer es agredida por su marido o compañero será porque habrá hecho algo, pues prácticamente por otro 99%. Sin embargo, tenían casi un 10% de aceptación por el tema de que por el bien de los hijos, si una mujer sufre violencia, pues que no denuncie la cuestión. Pero volviendo al tema de los chicos, que yo creo que es un elemento bastante más problemático, los que tenían buena protección, es decir, que tenían, digamos, unos planteamientos más claramente diferenciados en contra de la violencia, en contra del sexismo, etcétera, venían a ser un 64,7. Estamos hablando de 12 puntos y medio menos que en el caso de las chicas. En el caso intermedio, que venía a ser un 32%, el rechazo a la violencia era más tímido, y además había actitudes positivas en cuanto a la posibilidad de generar violencia ante determinadas actitudes, sobre todo pues de robo, entre comillas, de algo tuyo y cosas por el estilo. Y luego había un 3,21% que define directamente como maltratador, lo cual es un porcentaje elevadísimo. Pero todavía más preocupante es el 32,5%, ese intermedio, que muy probablemente, dependiendo de la evolución que tenga, de la educación que tenga, de los apoyos que tenga sociales, familiares, etcétera, pues a lo mejor se puede ir hacia una posición u otra, ¿no? En el estudio decía que había 6 elementos o condiciones fundamentales de riesgo, que les leo. La justificación de la violencia de género y del dominio y sumisión en la familia es el elemento fundamental, es decir, aceptar, digamos, la mayor, que era rechazado por el 90%. La justificación del sexismo y la violencia como reacción ante una agresión, que van concatenados, es decir, se veía que había una correlación entre los que aceptan la violencia como, digamos, sistema social de relación y los que acababan cayendo en el tema sexista. Aquí había ya un 80% negativo, con lo cual quiere decir que hay un 20% a favor, que es un porcentaje brutal. Veo que aquí la compañera Flora está a favor de todo lo que digo. Luego, y esto es muy importante, había un mayor número de chicos que habían oído de las personas mayores consejos favorables al dominio, la dominación, etcétera, que los que habían oído lo contrario, de las personas mayores, consejos referidos a la igualdad, a la no violencia y al trato, digamos, más humano. Luego, había un problema grave, y es un tema que ha hablado la compañera nacionalista Flora, y es que baja bastante la concepción de violencia o de maltrato a esos comportamientos de control, de control de la vida de la mujer, de control, no, de determinar las actitudes que tiene que tomar, etcétera. Y yo en esto les puedo contar un caso personal. Mi hija, que es una chica súper formada, súper nivel cultural, nosotros no hemos tenido problemas, salió con un novio que yo la oía hablar por teléfono y a mí se me ponían los pelos como escarpias, porque yo digo, pero es que no se da cuenta de que la están masacrando, y no se daba cuenta. Por suerte la situación se superó, pero quiero decir que se puede tener nivel cultural, se puede tener, y ese otro ámbito, sorprendentemente, lo dice también el estudio, el ámbito de las relaciones de pareja es un ámbito que potencia mucho este tipo de cosas. Y yo les puedo asegurar que ustedes lo oían y como cualquier persona normal se le hubiera puesto el corazón en un puño, que es lo que le pasaba aquí al padre correspondiente. Y luego está el tema de también que se habló aquí, el tema de los estereotipos.
el tema de la rigidez emocional, etcétera. Yo no pude hablar el otro día porque me tuve que marchar en el tema de la educación emocional que se iba a que se planteaba en el pleno, y yo soy de la opinión de que los hombres deberíamos tener una discriminación positiva en el tema de la educación emocional, porque es verdad que partimos de unas condiciones bastante peores que las mujeres, lo cual en determinados ámbitos de la vida nos acaba generando bastantes problemas y nos limita bastante en nuestro desarrollo personal. Pero bueno, vamos a ir viendo. Dentro del planteamiento que planteaba este estudio, temas que planteaba: el extender la prevención a toda la adolescencia, cosa que parece lógico. Aquí hay una correlación, por ejemplo, entre los estudiantes que recuerdan haber tratado el tema y su posición en los grupos. En el grupo, digamos, que no tenía riesgo, había un 38% que se acordaba de haber hablado del tema. En los que tenían cierto riesgo era un 28%, y en los que tenían más riesgo era un 20%. O sea que hay una correlación mental entre una posición y otra. Otro de los temas que se plantea es, no como crítica, el tema de que no sea solo en las fechas señaladas cuando se habla de la cuestión, sino que sea un tratamiento obviamente periódico y fijo. Y entonces ellos se plantean el tema, los profesores también se les planteó el recuerdo de haber tratado este tipo de cursos y solo se acordaba un 40%. Entonces ellos plantearon al 60% que no habían hablado de este tema en sus clases, que por qué no lo hacían, y mayoritariamente lo planteaban vinculado a que no tenía relación con sus materias, lo cual a mí de todas formas me sorprende bastante. Pero sí había dos elementos positivos. Uno de ellos es que casi un 75% estaría dispuesto a hacerlo en tutorías o clases paralelas, y que había un porcentaje absolutamente minoritario de solo un 3% que planteaba que fuese un motivo del profesor el poder plantear la cuestión. Con respecto a los directivos también se planteó la pregunta y la respuesta era todavía más amplia a favor, aunque había un 12% que negaba la conveniencia de que se tratara dentro de los centros educativos. Luego, otro de los temas que se planteaba era que se hiciese dentro de las actividades que ayuden a incorporarlo a la propia dinámica vital. Entonces ahí decía un tema que se planteó: hay que empezar desde la época infantil, y luego dos fechas clave, una de 2 a 13 años, que es cuando empiezan ahora las relaciones, y de 14 a 16, que es cuando parece que empiezan a desarrollarse las tendencias a los abusos y este tipo de cuestiones. Con respecto a las actividades, es muy importante vinculado a las actividades de los adolescentes, porque se ve un paquete inicialmente de actividades que hacen los adolescentes, y en casi todos están más o menos muy similares, excepto en algunos muy concretos donde salimos bastante mal los chicos con respecto a las chicas. Las chicas tienen más seriedad en los estudios, dedican más tiempo a leer para estudiar, dedican más tiempo a leer para no estudiar, mientras que los chicos dedicamos muchísimo más tiempo a los videojuegos. Estoy diciéndoles donde hay diferencias: mucho más tiempo a la práctica del deporte y mucho más tiempo a ver la práctica del deporte. A mí me gusta don Jorge como presidente porque es muy habilidoso. Entonces, nada, adicionalmente se planteaban temas que yo creo que más o menos están dichos. Uno de ellos, el tema de las familias, donde sí hay que decir que mientras que al principio dijimos que a nivel general los mayores solían dar más consejos negativos que positivos, dentro de la familia no es así. El tema de los medios de comunicación, que yo creo que es otro tema fundamental, donde se destaca positivamente, primero, que es la primera fuente de información del tema; segundo, que es la fuente que suelen utilizar los maestros para plantearlos en clase. Un elemento negativo para nosotros: las chicas suelen tener mucha más comprensión de la información que se le da por los medios de comunicación que los chicos. Y luego está el problema del activo, que es un problema general y no solo vinculado a esto. Entonces, bueno, luego pues el tema de la formación del profesorado, en resumidas cuentas, que está claro que es un tema que hay que ver de una manera muy transversal, que es un tema que yo creo que es gravísimo, que es un tema que por desgracia no ha evolucionado como pensábamos algunos que iba a ir evolucionando en pleno siglo XXI, con una sociedad democrática y con los medios que se dan para educación, etcétera, y que es un tema donde yo creo que hay que intentar implicar a toda la sociedad para intentar cambiar el ritmo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Y para concluir, responderá a todos los grupos que han intervenido, especialmente al grupo proponente, el señor consejero, por tiempo de 10 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, yo una vez más quiero agradecer las intervenciones de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en relación a los asuntos que tienen que ver con violencia de género. Porque siempre en esta Cámara, siempre en esta comisión, en el Pleno, en la actividad que se desarrolla a lo largo de toda esta legislatura, he visto siempre una actitud constructiva, positiva, de los 4 grupos parlamentarios. Y yo, como miembro del Gobierno, responsable de esta tarea, me corresponde ponerlo en valor, porque me parece que es un valor muy importante, primero, compartir el problema, y 2, que tengamos una actitud positiva y constructiva para afrontarlo. No es una cuestión en la que se lleva a cabo solo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo creo que hay muchos organismos que están haciendo un gran trabajo. Quiero destacar especialmente el que viene haciendo el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una comisión de igualdad y tiene también un observatorio de violencia que, en fin, tiene mucho prestigio, nos aporta datos y estadísticas muy relevantes, y en general las instituciones, las Cortes Generales o los gobiernos autonómicos, y en Canarias pues la tarea compartida que llevamos a cabo con los cabildos insulares y con los ayuntamientos. Ahora daré algunos datos del trabajo que vienen llevando a cabo los cabildos insulares en el marco de esos convenios que tenemos suscritos con el Gobierno de Canarias. Bien, las intervenciones de los grupos pues han sido unas intervenciones donde se han planteado por los distintos portavoces pues reflexiones sobre esta materia, y se ha hecho también se ha destacado el trabajo que deriva de informes, de muchos informes, ¿no? Tanto del portavoz del grupo mixto, don Pedro Justo, como la propia portavoz nacionalista, y otras intervenciones pues han destacado pues la existencia de diversos informes que valoran, que aportan datos, que nos ayudan a hacer reflexiones y también a tomar decisiones. Bien, en ese marco yo no voy a comentar las reflexiones que se derivan de los informes a los que ustedes han aludido, pero sí que quería aprovechar esta segunda intervención para dar algunos datos que me parecen que también son relevantes. Por ejemplo, llamadas al servicio especializado 112 sobre menores, niñas y chicos adolescentes. Bien, en el año 2013 se registraron llamadas al 112, 102 llamadas, y 77 de esas llamadas correspondían con chicas de entre 12 y 17 años. En lo que llevamos de año, tengo datos hasta el mes de septiembre del 2014, se han registrado 60 llamadas al 112, y de ellas 56 corresponde con chicas entre 12 y 17 años. Bien, en el ámbito de las actuaciones que hemos llevado a cabo por el Instituto Canario de Igualdad, antes hacía referencia a algunas, ahora voy a destacar otras. Tenemos un programa de elaboración, de difusión de la guía Sin Machismo Sí, Pásalo, de la aplicación SMS Amor 3.0, Actualízate, un material coeducativo dirigido a prevenir la violencia de género entre la población juvenil en Canarias. Tenemos también otras jornadas formativas a las que antes me hice referencia, sobre la deconstrucción del amor romántico como prevención de violencia de género, a la que también aludió la portavoz del grupo nacionalista. Actividades también centradas en
en base al principio de transversalidad, en impulsar con otras consejerías actuaciones en el ámbito de esta materia de igualdad, centrada en la concienciación y prevención de la violencia de género, especialmente en el ámbito educativo, juvenil y sanitario. En el ámbito de las relaciones que tenemos con los cabildos insulares, tengo aquí un detalle de lo que vienen haciendo todos los cabildos. Quisiera destacar, en fin, me voy a centrar en dos cabildos, el Cabildo de Tenerife y el Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Tenerife tiene un servicio específico de atención a menores, donde realizan una serie de talleres de igualdad y no violencia y relaciones afectivas sexuales que han llevado a cabo en la práctica totalidad de los IES de la isla de Tenerife. El Cabildo de Gran Canaria cuenta también con servicios de atención integral a víctimas, tienen 2 servicios insulares dirigidos específicamente a la prevención y a la atención integral de mujeres y también para menores víctimas de violencia. Con esto les quiero decir que hay una implicación importante que quiero resaltar de los cabildos insulares, que aquí el gobierno no está solo, hay una muy buena coordinación, quiero también destacarla. Hay muy buena coordinación entre el Instituto Canario de Igualdad y los 7 cabildos que trabajan al unísono. Creo que la fórmula escogida de estos convenios pues está dando resultados muy satisfactorios, y también quisiera una vez más destacar el trabajo conjunto que realiza nuestra consejería, la de Presidencia, Justicia y Igualdad, con la Consejería de Educación, especialmente con un centro directivo que es la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, que está absolutamente implicada en programas educativos, en talleres coeducativos de lucha contra la violencia de género. En definitiva, señorías, yo creo que en esta legislatura que está concluyendo, solo nos quedan pues 6 meses de trabajo parlamentario. Creo de verdad que se ha dado un salto cualitativo en la prevención, en la sensibilización, en la concienciación de los adolescentes a través de estas políticas transversales en las distintas áreas, pero que esa tarea debe continuar en la próxima legislatura de manera continua y constante, no solo por las instituciones, no solo por el Gobierno de Canarias, no solo por los cabildos y los municipios, sino sobre todo por las familias y por el conjunto de la sociedad que se tiene que implicar en luchar contra esta enorme lacra social del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Bien, sustanciada ya esta comparecencia, pasamos a el tercer punto del orden del día, que son preguntas, y la primera de las que se formularán será la del señor don Emilio Moreno Bravo, del Grupo Popular, sobre la experiencia piloto de la nueva oficina judicial en los juzgados de La Laguna, para que el señor consejero la responda. Señor Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero. No recibirá críticas por parte de este portavoz en la materia de igualdad, pues suscribo todas y cada una de las acciones de la consejería en este tema. Y cuando le digo todas, digo absolutamente todas. Pero en materia de justicia, inevitablemente, señor Hernández, discrepo, y más en este punto de la nueva oficina judicial en Canarias. Le formulo la pregunta porque es consecuencia de la preocupación que existe dentro del Grupo Parlamentario Popular sobre la definitiva implantación de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial en nuestro territorio canario. Que desde el inicio de esta legislatura le hemos preguntado una y mil veces, ya sea a través de preguntas orales en el pleno de comisión como comparecencias en el pleno de comisión sobre la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Hemos considerado que además la implantación de la nueva oficina judicial era un objetivo primordial de acción de su consejería desde el inicio de la legislatura, y creemos que sigue siéndolo.
pero pese a los avances normativos que se han ido apuntando poco a poco, como ha sido por ejemplo el decreto de 15 de mayo de 2014, los vaivenes que se han ido produciendo nos genera cierta desconfianza. Permítame que se lo diga acerca de si se va a producir o no, dentro de este marco de esta legislatura, la implantación real de la nueva oficina judicial en Canarias, ya sea La Laguna, ya sea en cualquier parte del territorio autonómico. Se lo dijimos además al abordar la Comisión de Presupuestos y Hacienda, al abordar los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Resulta desolador que en estos presupuestos incluso no existiese una mención expresa a la implantación de la nueva oficina judicial como partida, tal vez de manera tangencial se hacía a través del llamado Plan Estratégico para la Administración de Justicia 2012-2015. Bueno, esto tal vez es una precisión muy concreta, pero lo que sí me gustaría saber, a raíz de lo que se ha ido leyendo en prensa y sobre todo a raíz de este decreto de 15 de mayo del 2014, es si realmente ya podemos estar hablando del inicio de una experiencia piloto de la oficina judicial en los juzgados de La Laguna. Y me gustaría saber porque las últimas noticias que se recibían por parte de las organizaciones sindicales era, y lo me habían manifestado por activa y por pasiva, que es que no iban a participar en las RPT hasta que no se les abonase plena y absolutamente el complemento específico que ellos valoraban en 1.200.000 euros. Y además consideraban que este tema era absolutamente innegociable. De hecho, en la reciente comparecencia del Fiscal Superior de Canarias ante esta comisión, a la hora de evacuar su informe, se dejó entrever, ni se apoyó ni se dejó de apoyar, sino simplemente se dejó entrever la problemática que existía en relación con algunas organizaciones sindicales al respecto. Por tanto, nos gustaría saber qué va a pasar, cómo está la situación, cuáles las reuniones que se han mantenido, si se está produciendo la participación de las organizaciones sindicales en cuanto a la implantación de la nueva oficina judicial en los juzgados de La Laguna, y aquí estaremos atentos para saber cuál es la explicación que se nos ofrece. Nada más, muchas gracias. Muy bien, señor consejero, su turno de respuesta. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Moreno, son muchas las ocasiones que hemos tenido en esta comisión sobre esta materia, sobre la nueva oficina judicial y su implantación. Y desde el inicio yo no he escondido los problemas que se derivan de esa implantación, problemas reales, problemas serios, problemas que tendría este gobierno o cualquier otro, fuese del signo que fuese. ¿Por qué? Usted lo sabe perfectamente. Porque para avanzar en esta materia debe haber un concurso de voluntades. Debe haber un concurso de voluntades. La primera voluntad es la voluntad del gobierno, y el gobierno la tiene. Hay un marco legislativo muy claro desde el 2003 en adelante. Y nosotros estamos implicados en avanzar en Canarias en un proceso de modernización que pasa por la implantación de una nueva oficina judicial y fiscal. Pero allí es imprescindible también la colaboración de los agentes, uno de ellos muy importante, los empleados públicos, los funcionarios públicos, ¿no? Bien, y ahí hay un problema real con los funcionarios públicos, y el problema es el problema deriva de ese complemento específico que se acordó con ese colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia, y que por dificultades económicas y presupuestarias desde el año 2010, incluso antes, porque esto viene de antes, no ha podido atenderse por la Administración Pública. Y ese acuerdo está suspendido desde la anterior legislatura, de manera que la Administración no ha podido satisfacer ese acuerdo suscrito entre el anterior gobierno de Canarias y los funcionarios públicos para hacer efectivo ese complemento específico. Ahí está la dificultad, y usted lo sabe, y lo sabemos todos. Pero nosotros no nos hemos estado quietos, hemos estado dando pasos, hemos trabajado,
y hemos tratado de convencer a ese importante colectivo de funcionarios públicos, que son más de 2.000 los afectados, de la conveniencia, de la necesidad de hacer esta adaptación, porque esto es una mejora para el servicio público.